Estás parada en tu cocina a medianoche. La casa tan quieta que el silencio parece un zumbido vivo, un eco que se cuela por las rendijas de las ventanas cerradas y se asienta en las paredes que huelen a pintura vieja y a días gastados. La luz de una lámpara pequeña tiembla sobre la mesa, un brillo amarillento que pinta sombras largas en el suelo de linóleo rayado, y el aire trae un olor a café frío que dejaste en la taza desde la mañana, mezclado con el leve aroma a humedad que sube del fregadero lleno de platos sucios. Llevas una sudadera vieja que cruje al moverte, las mangas rozándote los brazos con un tacto áspero que huele a lana y a ti. Y tus pies descalzos pisan el suelo frío, cada paso un escalofrío que te sube por las piernas. Afuera el viento sacude las ramas de un árbol contra la ventana, un rasguño seco que suena como uñas arañando vidrio, y en la calle un perro ladra a lo lejos, su eco rebotando entre las casas dormidas. Agarras la taza, el cerámico helado contra tus dedos, y mientras miras el líquido oscuro que no te bebes, algo te aprieta la garganta, un nudo que no nombras pero que sientes. Hay una voz dentro de ti que no sale, que guardas, que silencias sin hablar, y aunque no la oyes, la sientes, un susurro que tiembla en tu pecho, un peso que no sueltas porque no sabes cómo. Si alguna vez has sentido que algo en ti quiere hablar pero lo callas, que hay un grito que no das, un eco que te pesa aunque no lo dejes sonar, entonces quédate aquí conmigo, porque esto es para ti, porque esto va a cambiarlo todo, porque esto va a mostrar cómo la voz que silencias sin hablar puede liberarte si la dejas salir. Aquí va la verdad que te va a envolver como el frío de esa taza en tus manos, que te va a golpear como el viento contra la ventana. Hay una voz que silencias sin hablar porque tu alma la guarda, y Carl Jung la llamó el eco del inconsciente, un pedazo de ti que reprimes pero que sigue vivo, susurrando pidiéndote que lo escuches. Jung, un hombre que exploró la mente como quien camina por un bosque profundo en la noche, lleno de árboles que susurran y senderos que no ves, dijo que lo que callas dentro no desaparece, se queda, respira, crece, y aunque no hables, esa voz suena en tu silencio, en tus pasos, en tus días, controlándote porque no la dejas salir. Ese enojo que tragas, ese miedo que tapas, esa tristeza que escondes, no son solo tuyos. Son ecos, son sombras, son una voz que silencias sin hablar porque te asusta, porque no la quieres, porque crees que callarla la mata, pero no muere. Vive, pesa, te sigue, y mientras más la guardes, más fuerte se hace, como el viento que rasguña la ventana y no para. Yo estuve ahí, parada en mi propia cocina con mi propia taza, con el corazón acelerado y las manos temblando, pensando que mi silencio era paz, hasta que entendí que no. Era mi prisión, era mi voz callada, y dejarla hablar era mi manera de soltar lo que me ataba. Hoy vamos a caminar juntos por esta cocina, por este silencio, por esta verdad de Jung, para que descubras cómo la voz que silencias sin hablar puede romper su peso, cómo puedes dejarla sonar, cómo puedes liberarte aunque ahora pienses que callarla es más fácil. ¿Estás lista para parar en esta cocina, para soltar la taza, para escuchar lo que no dices? Vamos a por ello, desde lo más hondo de tu ser, desde lo más profundo de esas noches donde el silencio te encuentra. Pero antes, rápido, deja un voz en los comentarios si alguna vez sentiste que algo en ti quiere hablar y lo callaste, si quieres dejarlo salir hoy. Quiero saber quiénes estamos en esta cocina juntos desde el arranque. Déjame llevarte a un rincón de mi vida que aún siento en la garganta. Una noche que me mostró cómo la voz que silenciaba sin hablar me pesaba y cómo podía soltarla si me atrevía a escucharla. Hace unos años vivía en una casa chiquita al borde de un barrio que nunca dormía del todo, un lugar con paredes que olían a madera vieja y a tiempo, con ventanas que daban a calles donde los carros pasaban como susurros y las luces titubeaban en la distancia. Mi vida era un ir y venir entre lo que hacía por rutina y lo que no podía nombrar. Trabajaba en un call center,
contestando llamadas con una voz que no era mía bajo el zumbido de un ventilador que olía a plástico quemado, un trabajo que pagaba el alquiler y las facturas, el gas de una estufa que chisgueteaba, la luz que se iba con la lluvia, pero que me dejaba con la garganta seca de tanto hablar y el alma llena de silencios que no entendía. Las noches en la cocina eran mi refugio después de turnos largos. Me quitaba los audífonos que olían a sudor y a cables gastados, me ponía una sudadera vieja que crujía al moverme y terminaba ahí, parada bajo la luz tenue, mirando una taza que no llenaba. Esa noche, la medianoche había pasado. El reloj en la pared marcando las horas con un tic-tac que apenas oía. El aire cargado con el olor a café frío y a platos sucios que no lavé. Me había parado en la cocina después de un día que me rompió. Una cliente me gritó por teléfono, su voz cortando como un cuchillo diciendo: «Eres inútil, haz tu trabajo». Y yo tragué el enojo. Dije: «Lo siento», aunque quería gritar. Lo guardé como siempre. Mi jefe me llamó la atención por algo que no era mi culpa, y asentí aunque mi cuerpo decía basta, callándome como si no valiera. Y en casa, mi hermano mandó un mensaje diciendo: «Siempre tan débil», y no respondí. Dejé que el dolor se quedara en silencio como si no importara. Agarré la taza, el frío del cerámico subiéndome por los dedos, y miré el café que no me bebí, el nudo en la garganta apretándose, un susurro que no salía pero que sentía. Había una voz dentro de mí que quería hablar, que quería gritar, que quería decir: «No, no estoy bien, no quiero esto». Pero la callé, la guardé, la silencié sin hablar, y pesaba, me cortaba, me tenía atrapada. El viento golpeó la ventana, las ramas rasguñando el vidrio, el perro ladrando a lo lejos, y pensé: ¿por qué siempre estoy así? ¿Por qué no puedo dejar que salga? Esa voz temblaba en mi pecho, un eco que no oía, pero que sentía en cada respiración corta, en cada paso que no daba, en cada palabra que no decía. Intenté moverme, lavar los platos, encender la radio para llenar el silencio, pero mis manos no soltaron la taza. Me quedé ahí, los pies pegados al linóleo frío, mirando la mesa como si pudiera ver esa voz que callaba. Mi mente giraba: «No digas nada, no sientas esto, guárdalo y sigue». Pero no podía guardarlo más, no podía callarlo del todo. Estaba ahí, en mi garganta, en mi pecho, en mi silencio, y negarla solo la hacía más fuerte, más pesada, más viva. El tic-tac del reloj seguía, el viento seguía rasguñando, y mi respiración se hizo pesada, como si algo quisiera salir pero no lo dejara. Fue como si la cocina me hablara, como si el frío del suelo dijera: «Déjala hablar, escúchala». Pero no sabía cómo, no sabía qué era esa voz, solo sabía que me pesaba, que me controlaba, que no me dejaba ir. Me quedé ahí, temblando bajo la sudadera, la taza helada en mis manos, el perro callándose afuera, y pensé: esto no puede seguir así, ¿pero qué hago? El silencio de la casa me envolvió, el tic-tac resonando como un latido, y supe que esa voz que silenciaba sin hablar tenía poder sobre mí, porque no la dejaba sonar, porque la guardaba, porque la dejaba ganar. No era la primera vez que esa voz me pesaba, que la callaba sin hablar y la sentía crecer en mi silencio. Rebobina conmigo a días atrás, a una tarde después de un turno, el aire oliendo a cables y a sudor del call center, yo en la cocina con la sudadera puesta, mirando la ventana. Sentí el enojo que tragué con un cliente, un ardor que no solté, y pensé: no debería estar así. Pero lo callé, y esa voz pesó más, susurrando en mi silencio. O más atrás, a una mañana después de una llamada con mi madre, el aire oliendo a café y a sol que entraba, ella diciendo: «Tú nunca cambias», y yo callándome el dolor, guardándolo porque no vale la pena. Y esa voz se quedó, cortándome porque no la dejé salir. O incluso antes, a una noche en el sofá, el aire oliendo a lluvia que caía afuera, yo mirando un mensaje de un amigo que me ignoró, y el miedo que sentí lo tapé, lo silencié, y esa voz creció, pesándome porque no la escuché. O piensa en otra vez,
Un mediodía en la cocina, el aire oliendo a pan y a aceite, yo callándome una idea en el trabajo porque no importa, y esa voz se quedó. Un eco que no hablaba, pero que sentía en cada rincón. Diferentes noches, diferentes silencios, diferentes voces, pero el mismo eco. La voz que silenciaba sin hablar me controlaba porque la guardaba, porque no la dejaba sonar, porque la dejaba crecer. Esa noche, con el café frío en la taza y el viento rasguñando la ventana, no entendía del todo por qué esa voz me pesaba tanto, por qué me atrapaba, por qué no podía soltar su poder sobre mí. Pero entonces, días después, sentada en mi cuarto con la luz apagada, el aire oliendo a noche y a madera vieja, saqué un libro de Carl Jung de un cajón, uno con tapas gastadas que olía a polvo y a papel viejo, un libro que había comprado en una librería usada y que guardaba como si supiera que me hablaría algún día. Lo abrí bajo la luz de mi celular, con el crujir de las páginas rompiendo el silencio, y leí algo que me detuvo el aliento, que me hizo soltar la taza que había llevado conmigo y mirar las palabras como si me hablaran directo al corazón. Lo que silencias en tu alma sigue hablando y su voz crece en tu silencio. Déjala sonar y te libera. Fue como si la cocina se abriera otra vez, como si el viento callara y esa voz que guardaba me mirara. No estaba muerta, no estaba perdida, era mía, era mi inconsciente y podía dejarla hablar si dejaba de callarla. Jung lo entendió. La voz que silencias sin hablar te pesa porque la reprimes, pero cuando la escuchas, cuando la dejas sonar, su poder se suelta y lo que queda eres tú, viva, libre, entera. Jung, con su manera de ver la mente como un río profundo, lleno de corrientes que susurran bajo la superficie, dijo que la voz que silencias sin hablar no es tu enemigo, es tu verdad, es tu alma, es lo que guardas porque te asusta y callarla no la mata, la hace fuerte, la hace pesada, la hace tuya sin que lo quieras. Ese enojo que tragas no es solo rabia, es una voz que dice, mírame, valgo, y guardarla la hace gritar en tu silencio. Ese miedo que tapas no es solo duda, es una voz que pide, protégeme, estoy aquí, y callarla la hace temblar en tu quietud. Esa tristeza que escondes no es solo dolor, es una voz que susurra, déjame ser, soy tuya, y silenciarla la hace pesar en tu vacío. Me acuerdo de esa noche en la cocina, con el nudo en la garganta y el viento afuera, cuando pensé que mi silencio era mi fuerza. Pero Jung me mostró que no, era mi cadena, y la voz que silenciaba sin hablar era mi libertad, mi poder, mi manera de soltar lo que me ataba si la dejaba sonar. Piensa en esto conmigo, haz una pausa, respira hondo. Siente el aire frío entrando por tu nariz como entró esa noche por la ventana, y déjame llevarte a tu propia cocina, a tu propio silencio, a tu propia voz. ¿Qué silencias sin hablar? ¿Qué eco guardas, tapas, callas? No te quedes en la superficie, no te digas no sé, y sigas adelante. Ve profundo, toca el frío del linóleo, escucha el viento que rasguña y recuerda esa voz que no dejas sonar. Es un enojo que tragas, un ardor que sube cuando alguien te pisa y no hablas. Es un miedo que escondes, un temblor que sientes cuando quieres moverte y te paras. Es una tristeza que guardas, un peso que llevas aunque no lo nombres. Es un deseo que callas, un susurro que dice quiero más y lo apagas. ¿Qué sientes cuando lo guardas? Es un nudo que aprieta, como si algo quisiera salir. Es un calor que quema, como si algo pidiera aire. Es un vacío que crece, como si te perdieras. Ese eco no es casualidad, no es solo un mal rato, es tu voz, es lo que Jung vio como tu alma, y mientras más la silencies, más pesa, pero cuando la dejas hablar, se suelta y te liberas. Aquí va lo que va a encenderte, lo que va a hacer que esa taza deje de pesar y empiece a sonar. No estás rota por guardarla, no estás atrapada por callarla. La voz que silencias sin hablar tiene poder hasta que la escuchas, y cuando la dejas sonar, se rompe, y lo que queda eres tú, fuerte, viva, real. Vamos a caminar por esto juntos.
desde esta cocina donde el silencio susurra y el viento golpea, porque esto no es solo una noche más, es el comienzo de escuchar, de soltar, de hablar. Si sigues aquí, parada conmigo en esta cocina con la taza fría y el silencio zumbando, es porque sabes que esa voz no tiene que quedarse callada, porque quieres dejarla sonar, porque estás lista para ver cómo escucharla puede cambiarlo todo. Basta de creer que callarla es paz, que guardarla es fuerza, que silenciarla es tu destino. Eso es un acto de valentía, un susurro que rompe el viento, porque cuando dejas hablar a la voz que silencias, empiezas a soltarla, a sanarla, a hacerla tuya sin que te corte. Esto no es para culparte. No estás mal por callarla, no estás sola en este silencio, no eres menos por guardarla. Esto es para abrirte el corazón, para que dejes de tapar tu alma y la dejes sonar, para que ese enojo, ese miedo, esa tristeza dejen de ser pesos y se vuelvan ecos que te guían. Ese ¿por qué no puedo hablar?, que te ronda como el tic-tac del reloj. Ese ¿cuándo voy a parar?, no es una pregunta eterna. Es tu alma pidiéndote que la escuches, que la dejes salir, que la liberes. Y vamos a hacerlo ahora, con calma, con fuerza, con la sabiduría de Jung, que nos guía como la luz que tiembla en la mesa. Jung lo entendió claro como el agua. La voz que silencias sin hablar pesa porque la reprimes, pero cuando la dejas sonar, se suelta, y lo que queda es vida, es paz, es una tú que no calla más. Nunca olvidaré la noche que la dejé hablar. El momento en que esa voz que silenciaba sin hablar dejó de pesarme y se volvió mi fuerza. El instante en que su poder se soltó como el viento que calla después de la tormenta. Después de meses callándola, después de noches temblando en la cocina y días tragándome lo que sentía, después de mañanas guardándolo todo y tardes cargando su peso, me harté de silenciar, me harté de tapar, me harté de callar. Era una madrugada tranquila, la luna brillando alta en un cielo negro, un resplandor plateado colándose por la ventana y bañando la cocina de una luz fría que hacía brillar las sombras en el linóleo. El silencio era suave, roto solo por el tic-tac del reloj y el crujir de las ramas afuera, y el aire olía a café viejo y a noche que entraba fresca desde la calle. Había tenido un día pesado. Un cliente me habló mal otra vez. Tragué el enojo como siempre. Mi jefe me pidió más de lo que podía dar. Callé el no que quería decir. Mi hermano llamó, dijo algo que dolió y no respondí. Guardé el silencio como si fuera mío. Pero esa vez no corrí a la cama ni puse música para olvidarlo. Me paré en la cocina, la sudadera pegándome a la piel, los pies fríos contra el suelo y dejé que viniera. Respiré hondo, el aire entrando helado pero limpio, y dejé que sonara. El enojo que tragué con el cliente, un calor que subió por mi garganta, y dije en voz baja, estoy harta, y está bien. El miedo que me cayó con mi jefe, un temblor que sentí, y susurré, no puedo todo y lo digo. La tristeza que guardé con mi hermano, un peso que dejé salir y murmuré, me dolió y lo siento. No lo tapé, no lo guardé. Hablé suave, temblando, la voz rompiéndose un poco y la sentí salir, sonar, soltarse como el viento que dejó de rasguñar la ventana. El nudo se deshizo, el peso cayó y por primera vez el silencio no me pesó. Me envolvió, tranquilo, mío, sin cadenas. Al día siguiente dije no a un cliente, mi voz firme aunque sudara. Hablé con mi jefe, dije lo que podía dar y no me cortó. Llamé a mi hermano, dije lo que sentía y no se rompió nada. La voz que silenciaba sin hablar dejó de controlarme porque la dejé sonar, porque la escuché, porque la hice mía. Entonces párate conmigo en esta cocina, respira conmigo, suelta la taza conmigo y deja que hable. Ese enojo que tragas, siéntelo, dilo bajito, estoy enojada y está aquí. Ese miedo que tapas, escúchalo, susurra, te oigo y no me atas. Esa tristeza que guardas, déjala sonar, di te siento y te suelto. No necesitas pasos, no necesitas reglas, solo necesitas dejarla hablar,
escucharla, hacerla tuya, y verás cómo se suelta, cómo su peso se va, cómo la voz que silencias sin hablar deja de pesarte y empieza a guiarte. Hazlo hoy, ahora, esta semana. Párate en tu cocina, respira, habla y suelta lo que callas. Dime aquí en los comentarios, ¿qué dijiste? ¿Qué soltaste? Deja un hablo con lo que dejaste salir, mi enojo, mi miedo, y llenemos esta cocina de voces que suenan, que se liberan, que viven. Suscríbete, comparte y construyamos una comunidad que no calla más. Nos vemos pronto, aquí o en otra noche donde el silencio hable. Hasta entonces respira, escucha y deja sonar.